Buenas tardes amigos, estamos encontrándonos con diálogos y en esto de conocer a los candidatos, ver qué proponen, cuáles son sus programas, estamos con dos candidatos a concejales de Quito por el Distrito Norte. Sofía Merino es de las listas 12 y Juan Manuel Carrión de las listas 51, o sea, Izquierda Democrática y la Concertación. Con ellos vamos a conversar sobre sus propuestas, qué les motivó a participar en las elecciones y cuál es, diríamos, esto de visualizar a Quito con sus problemas. Así que buenas tardes a ustedes, bienvenidos. Sofía, comencemos entonces. Cuéntenos algo de quién es Sofía. Claro que sí, ¿Qué podemos decir de Sofía Merino? Veamos. Bueno, buenas tardes a todas las personas que nos están viendo, buenas tardes a Juan Manuel. Francisco, muchísimas gracias por la invitación. Sofía Merino es una joven que viene trabajando durante más de 15 años en los temas, uno de los temas más complicados del país, como es el cáncer infantil. Mi madre falleció hace 15 años con cáncer, junto a mis hermanos creamos una organización social llamada, lleva el nombre de mi madre, Fundación Cecilia Rivadeneira. Sofía Merino es una joven que ha venido trabajando durante 7 años ya en el municipio de Quito. He sido asesora de algunos concejales, he promovido algunas ordenanzas como la 048 de fauna urbana, la 333 que es de responsabilidad social, que es mucho el área que yo vengo manejando hace muchísimos años. Y Sofía Merino es una joven que perdió a su padre hace 7 años producto de un secuestro en la ciudad. Eso me ha impulsado y esta lucha me ha impulsado a estar hoy aquí, porque quiero vivir sin miedo, quiero vivir en una ciudad sin miedo, quiero que todos los quiteños vivamos sin miedo en esta ciudad y esta es nuestra propuesta junto a Paco Moncayo y a las listas 12. ¿Fue el general Moncayo el que la contactó, el que vio su potencial, su trabajo y dijo quiero que usted... ¿O cómo llega a las listas 12, diríamos? Bueno, fue una invitación por parte de las listas 12 de Izquierda Democrática y de parte del general Paco Moncayo también. Yo he trabajado en muchos proyectos junto a las listas 12, sobre todo en capacitación a jóvenes. Generamos un gran evento que se llamó Jóvenes Líderes Latinoamericanos, que la idea era impulsar a los jóvenes en la creación de políticas públicas. Entonces fue ahí donde ellos me invitaron a ser parte de sus listas. Ellos creen mucho en esta innovación política, en donde creen mucho en la mujer y en los jóvenes, con distintas propuestas, porque creemos que la democracia y la construcción de las ciudades y los países definitivamente tiene que venir de distintos actores, ¿no? Esa es la nueva manera que nosotros queremos construir. Y hay que involucrarse. Yo empecé así hace más de 2 años, impulsando a los jóvenes quiteños a que se involucren en la creación de políticas públicas y a los jóvenes ecuatorianos, porque es importante que ya no estemos pasivos frente a las realidades y las grandes problemáticas de nuestra ciudad. Es ahí donde yo decido participar, siendo un ejemplo de joven de que sí lo podemos hacer, que podemos hacer una política nueva, una política limpia, una política transparente y una política en donde propongamos más que criticar. Muy bien. Bueno, Juan Manuel Carrión, en cambio, el que ha visitado el zoológico de Guayabamba sabe quién es, pero no solo por eso, además. Pero ¿cómo se describiría Juan Manuel Carrión ahora en las listas 51, ya vinculado a la actividad política? ¿Cómo logra uno mismo? ¿Cómo se describiría Juan Manuel? Bienvenido, buenas tardes. Gracias, buenas tardes Francisco, un saludo para usted, un saludo para Sofía. Juan Manuel Carrión es un ornitólogo, es un científico, es un fotógrafo de vida silvestre, es un pintor, ilustrador de la naturaleza, es un apasionado por Quito, un investigador de su patrimonio natural que ha tenido la posibilidad de servir a su ciudad desde esas perspectivas. La ciudad me ha conferido las condecoraciones de Eugenio Espejo en Ciencias Biológicas y Osvaldo Guayasamín en Arte. Tengo también el premio Enrique Garcés. He sido galardonado por el municipio en cuanto a mis aportes, pero pude servirla también en condición de concejal alterno entre el 2003 y el 2007 y allí proponer que la ciudad, por ejemplo, adopte a un ave como su emblema natural, el samarrito pechinegro, emblema natural de Quito, y la flor de taxo como la flor emblemática. Samarrito pechinegro es un colibrí. Es un colibrí endémico de los bosques nublados del Pichincha. También propuse el programa que crea la lista de árboles patrimoniales de la ciudad. He estado vinculado siempre a propuestas de orden ambiental y cultural.
he sido un gestor cultural, yo suelo conducir los conciertos de música ecuatoriana, las galas de la música ecuatoriana en el Teatro Sucre y otros eventos que me han vinculado con el tema cultural. Durante muchos años, 20 años hice radio, varios programas de radio populares, primero Lo Nuestro, No Mueras Pasivo, en fin, nuestro, claro, sí. Programas que hacen referencia a destacar nuestro patrimonio cultural. Y son justamente esas dos constantes o esas dos inquietudes que han tenido mi trayectoria las que me llevan a mojarme el poncho, a decir ahora vamos a dejar de ser... Es un momento de trabajar y de dejar de ser críticos. Así es, somos tan críticos porque ahí la ciudad enfrenta múltiples crisis, ¿no es cierto? Y como ciudadanos muchas veces nosotros hemos dicho o escuchamos decir, alguien debería hacer algo, algo debería hacerse por esta ciudad, alguien debería hacer algo. Y en este momento pues yo consideré la propuesta que Concertación y César Montúfar me hicieron de juntarme a ellos, juntarme a esta propuesta de transformación de la ciudad, y ahí estamos, aquí estamos ahora en campaña recorriendo la ciudad, volviendo a ver de directa mano las múltiples problemáticas que aquejan a nuestra urbe y mirando el futuro con optimismo, con entrega y con total ¿Hay compromiso. material para tener optimismo, Juan Manuel? Yo soy un optimista permanente, un optimista permanente, y creo que hay material porque la ciudad no la hacen las administraciones, no la hacen los entes, las hacemos los ciudadanos. Y los ciudadanos de Quito, hombres y mujeres, niños, jóvenes, adultos mayores, somos personas con un espíritu de quiteñidad acendrado que da el material que usted hace referencia para mirar las cosas con optimismo. Yo creo que, bueno, y quienes estamos en condición de candidato, Sofía coincidirá conmigo, la ciudad no se va a resolver por lo que haga un alcalde, por lo que hagan unos concejales, sino sí, se hará con ese liderazgo, pero sobre todo con la participación activa de la ciudadanía. Sofía, el general Moncayo ya fue alcalde y 2 veces, ¿no es cierto? Unos valoran su gestión, tiene críticos obviamente como cualquier cosa humana en la que se hace, y ahí hay un contraste, digamos, ¿no es cierto?, entre un general Moncayo con esta experiencia ya de 2 alcaldías, de haber sido diputado, de haber estado de candidato a la presidencia, con Sofía, que es una joven. ¿Cuáles las diferencias y qué le une más a esta candidatura? Y una diferencia que pueda llegar a tener con la propuesta del general Moncayo, ¿no? Bueno, Paco Moncayo es un hombre que le duele la ciudad y que ama la ciudad. Él ha sido, como tú lo acabas de decir, Francisco, alcalde durante 2 periodos, cuando la ciudad y Quito estaba en la palestra a nivel mundial, ¿no? Cuando Quito iba de la mano junto a Medellín de ser las ciudades ejemplo de Latinoamérica. ¿Qué ha pasado en estos 10 años de estas 2 administraciones? Pues vemos a una ciudad que ha retrocedido muchísimo tiempo atrás, que no está en la vanguardia de muchas ciudades. Nosotros creemos que Paco Moncayo se requiere la experiencia de él, pero no solo la experiencia, sino esta pasión que tiene él por la ciudad, este conocimiento que tiene de cómo se debe administrar una ciudad, porque no es cuestión de querer hacerlo, sino de saber cómo hacerlo, y Paco Moncayo lo sabe. Que sí sabe. Definitivamente estoy convencida. No, mira, no es una continuación de lo que ya hizo, sino que una nueva propuesta. Han pasado 10 años, obviamente las propuestas han cambiado, ¿no? Entramos a un mundo, a una era totalmente digital, en donde muchas cosas van a cambiar, pero esa es nuestra propuesta. Nuestra propuesta se basa junto a Paco Moncayo. Él ha recorrido la ciudad por más de 1 año y se ha hecho una construcción de un plan ciudad, que no viene una construcción solo de nosotros, los candidatos, sino de los ciudadanos, una construcción y más de 150 conversatorios, en donde están los ciudadanos y los mejores técnicos también. Yo creo en Paco Moncayo porque yo paso todos los días con él, y le puedo decir quién es Paco Moncayo. Es una persona que nunca deja de leer, que nunca deja de escuchar, que nunca deja de estudiar, que nunca deja de recorrer y de caminar. ¿Y eso le significa alguna diferencia con él o ninguna? Ninguna diferencia. ¿No? Yo creo que más bien yo a él le quiero agradecer muchísimo por dar esta apertura a los jóvenes, por creer en los jóvenes. Del 60% de sus listas de concejales somos jóvenes, el 50% somos mujeres, y definitivamente él nos escucha.
nosotros creamos el plan Ciudad junto a él y además comprende cuál es nuestra visión de ciudad, ¿no? Yo creo que se fusionó esta fórmula perfecta de experiencia y juventud, de innovación y experiencia y conocimiento en un equipo que es el equipo perfecto para poner la casa en orden, porque necesitamos recuperar la ciudad, necesitamos poner a una ciudad en orden. Antes que nada, antes que grandes obras, necesitamos poner la casa en orden. Y esto Paco Moncayo lo sabe hacer y desde el primer día que se siente en su puesto como alcalde de Quito lo hará y lo solucionará. Juan Manuel, en cambio, César es un luchador político. Uno dice, ha estado siempre ahí, ¿no es cierto? ¿Cuál es la visión de César Montúfar y el equipo si llegan a ganar? Así como si llega a ganar el general Moncayo, y ya nos dan una visión de fusionar juventud con experiencia. Y esta visión de ustedes con César, ¿han conversado? ¿Se plantearon un plan conjunto? ¿Cómo es? Por supuesto, Francisco, la visión, la propuesta de César para la alcaldía está publicada en su página personal, fue entregada como lo estipula el mandato electoral al Consejo Electoral, y allí se pueden ver 5 propuestas, 20 políticas que articulan lo que ha sido elaborado desde diversos actores, igualmente en conversatorios, en consultas. Y si uno analiza las propuestas de los 18 candidatos, Francisco y Sofía, va a ver que no hay mayores diferencias. Es decir, la visión, lo que tiene que hacerse en la ciudad, tal vez con matices sutiles, se establecen diferencias entre los candidatos, pero en líneas generales todos plantean líneas paralelas, ¿no es cierto? Entonces, eso de el qué hacer, coincidimos muchos candidatos en qué es lo que debe hacerse. La diferencia creo que se plantea en el cómo debe hacerse. Y la propuesta de César, este luchador al que hace referencia usted, este hombre valiente, creo que ese es el valor que la ciudadanía reconoce de primera instancia en él. Nuestra campaña de todos los días en la calle, directamente entregando nuestra propuesta a los transeúntes, a los vehículos, revela una aceptación popular enorme. Y lo que yo destaco cuando las personas nos alientan, reciben nuestra propuesta, nos estimulan, es reconocer usted va a ser alcalde, le dicen a César, porque por usted vamos a votar por su valentía, porque se enfrentó, porque fue quien como ciudadano ha llevado la bandera de la lucha por la corrupción, que es, y aquí voy al cómo hacer las cosas, que ha sido la causa para que Quito esté en la condición en la que está. Porque si uno investiga en diversos frentes, donde se pone el dedo sale pus, no hay obras que no tengan sobreprecio en torno a las cuales no hay alguna observación que hacerse. Ayer en la mañana César Montúfar presentó en la Fiscalía una denuncia, un pedido para que la Fiscalía investigue las irregularidades que se han producido en la contratación del metro con la empresa Odebrecht. Esta empresa corruptora en todas las obras en el mundo, resultaba raro pensar que el metro de Quito haya sido la excepción y que allí no hayan habido irregularidades, ¿no es cierto? Y está solicitando que se hagan las investigaciones al respecto. Esto nos permite a nosotros plantear no solamente la necesidad de hacer las investigaciones, sino de recuperar esos fondos que fueron mal habidos, que fueron desviados de las arcas municipales, para tener los recursos de los que adolece la ciudad en este momento, porque cuando César vaya a enfrentar la alcaldía, vamos a tener una ciudad desfinanciada, una ciudad con serios problemas, una ciudad endeudada, va a tener un consejo que no tendrá mayoría, porque con tal fragmentación. Hay gente que dice que de los que lleguen 2 o 3 que tengan la primera mayoría son los que van a tener concejales. El resto, por más que hagan un gran esfuerzo, no van a lograr concejales. O sea, si no están en el primer equipo entre los 3 más votados, las listas de los concejales no van a llegar. Lo cual ratifica aquello que le decía yo, que será un consejo fraccionado, ¿no? Que va. Entonces yo creo que como les decía, el qué hacer es un campo más o menos definido, marcado para la ciudad. El tema es marcarlo, cómo hacerlo, ¿no es cierto? Y hacerlo con primando la absoluta honestidad, transparencia, y marcando las obligaciones que corresponden a cada ente. Nosotros como futuros concejales estamos llamados a ser legisladores y fiscalizadores. No podemos, como ha sido en las anteriores administraciones, ejercer funciones administrativas o estar en dirección
directorios peor de empresas, ¿no es cierto? Peor repartirse por áreas, la administración, por áreas, ¿no es cierto? Entonces hay que hacer una gran cruzada de dignificar al Consejo Metropolitano de Quito, y yo creo que eso tiene futuro bajo el liderazgo de un hombre honesto, valiente, cuya lucha anticorrupción no es cuestionada por nadie y que no tiene en esa materia ningún rabo de paja del cual se le pueda acusar. Sofía, hay 21 concejales. ¿Le parece un número suficiente? ¿Es exagerado la labor que debe hacer un funcionario como son ahora funcionarios? Porque tienen sueldo, tienen oficina, tienen asesores, al menos aquí en Quito, auto con chofer y todas esas cosas. Y usted que nos comentaba que ya ha pasado como asesor en el municipio, ¿cree que esa estructura le da movilidad o entorpece la administración? Bueno, Francisco, permíteme antes de responderte a esa pregunta, decir un comentario justamente de lo que Juan Manuel decía. Es verdad, las personas honestas y las personas que han luchado contra la corrupción se merecen nuestro mayor respaldo y respeto. Yo creo que hoy por hoy Quito necesita un liderazgo con experiencia, un alcalde que sepa qué hacer y que tenga la experiencia. Va a llegar el señor con experiencia y todo. De todas maneras, hacen los 21? Recordemos que hace 2 administraciones eran 15 los concejales que existían en el Consejo Metropolitano. Era un consejo de altura, un consejo con personas de renombre, y eso es a lo que queremos volver. Nosotros creemos en un municipio que tiene que ser austero. La austeridad tiene que llegar al municipio porque el gasto corriente es excesivo en el municipio. Esto se está analizando, nosotros ya estamos trabajando en la estructura del municipio, en ver qué es lo que requiere cada concejal. Lo importante es que todos tienen que trabajar con eficiencia, todos tenemos que trabajar con eficiencia, con responsabilidad y con transparencia. El tema de los asesores para los concejales también se debe analizar. Esto es una decisión administrativa, pero definitivamente trabajaremos de una forma austera, en donde la mayoría de presupuestos se vayan a los barrios y a las necesidades de los ciudadanos. Sofía, la pregunta mía iba al sentido de los legisladores, como nos ha dicho, locales, cantonales, deben tener, además de la función de legislar y fiscalizar, esto de participar en los directorios, de estar, eso yo creo que hay que cambiar, yo creo que viene una nueva era. Yo creo que en los directorios debería de participar más la ciudadanía, los distintos actores que vengan de afuera, la academia, tendría que haber un representante de la academia, de las organizaciones de la sociedad civil, de los gobiernos multinivel, más que de los concejales. Los concejales estamos hechos para legislar y fiscalizar. Cuando nosotros logramos hacer forman parte de un directorio, ¿cómo fiscalizan? Cuando nosotros ahora tenemos que de distintos actores, y nosotros creamos un municipio y una propuesta en donde se ha construido con 4 actores, que le vuelvo a repetir, que sea la academia, las organizaciones sociales, no va a haber esta falta de planificación o que se corte algo ya programado como se han hecho en estas distintas administraciones pasadas. Nosotros tenemos que pensar en sostenibilidad y en transparencia, y para eso necesitamos más que los ciudadanos participen, más que las universidades participen, más que los líderes de la organización. También no es un poco dispersar y no asumir una responsabilidad para la que le están dando, usted va a administrar, hágalo. Para nada, yo creo que cuando hay participación ciudadana, tú le das a un ciudadano la corresponsabilidad de trabajar por la ciudad, y es lo que nos falta, sentir esta identidad y trabajo y corresponsabilidad por la ciudad. ¿Cuáles serían 2 de los temas principales que usted identifica que hay que enfrentar este rato en Quito? Bueno, 2 de todos los que ustedes han planteado en los planes mutuamente. Definitivamente la seguridad, se dice que la seguridad es competencia del gobierno central, y así es, así lo dice la Constitución, pero yo le pregunto a usted, ¿no puede haber un alcalde que no asuma las competencias de seguridad? Es decir, si el alcalde no puede asumir decisiones frente a la gran problemática de vivir en una ciudad sin miedo, entonces no tenemos un alcalde con liderazgo. Acuérdese usted que existía el Observatorio de Seguridad cuando Paco Moncayo era alcalde, el Consejo de Seguridad, en donde también formaba parte la Policía Nacional, el Ministerio del Interior, la Policía Metropolitana, los bomberos, las organizaciones de la sociedad civil, y esto hacía que en conjunto se tomen las decisiones frente a los temas de seguridad. Tenemos que volver al tema de la seguridad comunitaria,
comunitaria, en donde por barrios nos defendamos de la recuperación del espacio público, la iluminación del espacio público, para que los quiteños seamos parte del espacio público y no los delincuentes. La seguridad tiene que ser uno de nuestros principales ejes de trabajo. Y también le volvía a decir un tema de Quito ordenado. Necesitamos recuperar el orden en la ciudad, donde no exista la basura que tanto nos preocupa a los quiteños. Este era un problema que no nos preocupaba hace 20 años, hace 15 años y ahora nos preocupa. Es decir, hemos retrocedido más de 40 años en la ciudad de Quito. Nosotros tenemos que tener una ciudad organizada, en donde todos seamos corresponsables, donde tengamos un municipio eficiente, sin tramitologías, un municipio donde cubra las necesidades de los quiteños. En eso creemos, seguridad y un municipio eficiente. Juan Manuel, uno diría, bueno, seguridad y un municipio eficiente, creo que difícilmente se puede... Pero ya en el diagnóstico, y le voy a pedir porque después quiero tratar un tema que es de su especialidad, el tema, lo del zoológico y el tratamiento de los árboles, del agua, aquí en Quito, hablar del machángara, no sé. Pero, y estas, unas dos primeras ideas de lo que hay, es lo más urgente. Nos plantea Sofía seguridad y eficiencia en el municipio. ¿Usted qué plantearía como las dos primeras ideas fijas? Bueno, coincido con la priorización que ha hecho Sofía, lo cual me lleva nuevamente a rectificar aquello que el qué es más o menos similar entre todas las candidaturas. Pero brevemente yo quisiera decir que con respecto al tema de la función de los concejales, que era el tema anterior, yo creo que hay un camino para definirlas claramente con el Estatuto Autonómico de Quito, que es una deuda pendiente que tiene, que es como la Constitución de la ciudad, que tiene que hacerse, y en eso coinciden todos los candidatos. En ese Estatuto Autonómico debe volverse a esta figura de que los concejales no sean empleados municipales, no reciban un sueldo municipal, que reciban una dieta, que no tengan esos privilegios del vehículo con chofer, ¿no es cierto? Porque no corresponde. Ser concejal de Quito es casi un honor, es una conscripción cívica. Así se entendía antes, así se entendía y así debe volver a ser. Bueno, el tema que yo priorizo como concejal, y le decía que es del ambiental y el cultural, yo creo que hay el que está llamado a ser el principal legado de la administración de César Montúfar, el que no va a concluirse en esa administración, pero que tiene que adelantarse a pasos con un impulso político importante, que es la recuperación del río Machángara, la limpieza del río Machángara, darle a la ciudad el derecho a tener río nuevamente. Se ha avanzado en varias obras, en varios frentes, pero no ha sido esa una prioridad. Yo creo que eso tiene que priorizarse. Si en su momento fue el gran proyecto de ciudad, el aeropuerto, el metro, ahora que sea la recuperación del Machángara. En esa línea planteo que Quito sea declarado, que se busque la declaratoria de Quito como patrimonio natural de la humanidad. Somos ya patrimonio cultural de la humanidad, pero tenemos méritos con las 65 parroquias, 33 rurales, desde Pacto en 500 metros en el subtrópico quiteño hasta los páramos del Pichincha. Tenemos 11 ecosistemas diferentes, tenemos una cantidad de aves, 550 especies de aves, que es más de lo que hay en el Yasuní. Por ejemplo, 55 especies de colibrí. Más de lo que hay en Yasuní, hay en el distrito metropolitano de Quito. Entonces, esta es tierra que tiene los méritos para ser patrimonio natural de la humanidad. Imagínense lo que eso sería. Y recientemente la UNESCO declaró una nueva bioreserva, reserva de la biosfera del Chocó andino en territorio del Distrito Metropolitano de Quito. Para lograr esa declaratoria de patrimonio natural debemos contar con quebradas bien manejadas. Ahora hay una resolución que reconoce el carácter patrimonial de las quebradas, pero tenemos que apuntar a una ordenanza, a un cuerpo legal estructurado que priorice eso. No encontremos que las quebradas están siendo rellenadas para construir. Exactamente, porque no son botaderos de escombros ni de basura. Las quebradas son el principal patrimonio natural que conserva la ciudad. Son tan valiosas las quebradas en términos de biodiversidad como lo es en términos del patrimonio cultural arquitectónico la iglesia de la Compañía. Entonces, matar una quebrada es matar parte del patrimonio natural. Para eso mismo, en esa misma línea, hay que priorizar la ordenanza a la que hacía referencia Sofía del tema de fauna urbana, revisarla, involucrar a todos los actores comprometidos en eso, porque el tema de la fauna urbana, que no son solamente perros y gatos, sino fauna urbana sería todo ser vivo, silvestre que está en la ciudad. Estas aves claro, merecen una atención especial. En función de eso se pueden crear
redes urbanas de jardines, que los ciudadanos quiteños compartamos la experiencia de cuidado con nuestros jardines, que ayuda a mitigar el impacto del cambio climático, en una propuesta organizada que permita hacer el ejercicio de la ciencia ciudadana. Este concepto es muy interesante. Los ciudadanos, haciendo observaciones de nuestros espacios naturales, podemos aportar información valiosa para la toma de decisiones. En cuanto a observadores de aves, nosotros hemos tenido experiencias fantásticas de personas que encuentran desde el paso de un cóndor sobre la ciudad de Quito, que están pasando sobre la ciudad de Quito, hasta especies de aves migratorias que se encuentran en determinado jardín. O sea, hay una problemática, uso el término no en un sentido de problema, sino de conflicto, sino de tratamiento que es interesante y a la cual no le hemos dado prioridad. Entonces yo creo que esto de priorizar el tema ambiental y priorizar el tema cultural, porque esto puede darle un sello a la ciudad. Un sello de identidad, recuperar esa identidad que los viajeros de los siglos pasados hablaban del siempre verde Quito, que el poeta Jorge Carrera Andrade hablaba del Machángara de Menta, como el río de la ciudad, el mismo poeta que decía que aquí hay tantas alas en vuelo que alzan América al cielo. O sea, de que hay razones para el optimismo. El Machángara de Menta es la segunda vez que alguien lo comenta. Sí. Eso como que vuelve a pegar, ¿no? Recuperar también una identidad. Es que es posible, es viable. Alejandro Jolinsky fue un viajero holandés en el siglo XIX, estuvo por 1870 en Quito, y él describe, dice, hay multitud de quebradas, y una de ellas dice que pasa por río y se llama el Machángara, forma serpenteando una sucesión de remansos siempre llenos de bañistas. En el Machángara se bañaban nuestros padres, nuestros abuelos, en ese Machángara que el ahí poeta al lado de la Andrade, cervecería se veía el colorido de la ropa tendida en la... Sofía es muy joven, pero capaz que ya alcanzó a ver. Pero es que es hermosa, ¿no? La historia, la tradición y la cultura de nuestra ciudad es apasionante. Sofía, vamos con un tema, después voy a volver a topar el tema pero quisiera hablarles de que ustedes nos hablen del transporte. El metro va a ser una realidad este año, a algunos les gusta la idea, a otros no, hay que fiscalizarlo, como nos ha recordado Juan Manuel, pero ese como que va a ser el eje transversal de la ciudad para la movilidad. ¿Qué debemos hacer? ¿Echarle a andar más allá de que podamos fiscalizar y que respondan por lo que han hecho? ¿O usted no encuentra que esa es una solución? ¿Cuál es la solución del transporte interno de la ciudad? Bueno, nosotros vemos al metro de Quito como una oportunidad para cambiar a la ciudad con un sistema multimodal de transporte público. Mucho se habla de esto, pero es importante que el metro sea el eje vertebrador en donde todo el sistema de transporte público y privado también se conecte a ¿no? Lo que nuestra propuesta es también generar más ampliación al trole, que pueda ir hasta Carapungo, hasta Calderón, y también más hacia el sur. Líneas que vayan a alimentar al metro. Definitivamente, que alimenta el metro. También la red vial, hay que generar nuevas obras viales. Necesitamos parqueaderos. Necesitamos parqueaderos, así es. Nosotros tenemos que cambiar esta visión de usar el vehículo privado, pero para eso necesitamos calidad en el transporte público y un transporte público donde llegamos de menos tiempo, donde contaminemos menos y donde la seguridad y donde la seguridad, sobre todo la seguridad. Entonces nosotros sí creemos en este sistema multimodal, creemos en la ampliación del trolebús, creemos en la construcción de una nueva red vial que va a permitir que algunos ciudadanos, sobre todo los que vienen de los valles de los Chillos que están encerrados, puedan acceder mucho más rápido a Quito. Creemos en el segundo túnel. Un segundo túnel, porque en la época del general no se hizo el segundo, ¿no? Claro se hizo solo el uno. Estuvo planificado, el segundo túnel lamentablemente vino la siguiente administración de Augusto Barrera y no se lo realizó. Hay que realizarlo porque también los habitantes que suben de las parroquias de Cumbaya, Tumbaco. ¿También usted estaría de acuerdo que pasen los buses urbanos por ahí también? Bueno, eso habrá que planificarlo, eso habrá que estudiarlo, habrá que hacer los estudios, pero definitivamente nosotros lo que necesitamos es dar las soluciones viales al ciudadano. Nuestra propuesta es un Quito en donde tú pases más tiempo con tu familia y menos tiempo en el tráfico, que es lo que nos pasa a los quiteños. No puede ser que una persona que llega del sur y va al norte se demore 2 horas en un transporte público inseguro, sin calidad, y esa es nuestra manera de cambiar. ¿Se volverá a hacerle al trole eléctrico?
¿Usted cree en eso o no? Bueno, esperemos. Nosotros también tenemos, como usted lo acaba de decir, ¿no?, un municipio que está endeudado en el 186%. Nosotros estamos buscando las mejores formas de poder garantizar que las grandes obras se den en la ciudad por medio de alianzas público-privadas. Por ejemplo. Exacto, por medio de concesiones, alianzas público-privadas. Lo que nosotros tenemos que buscar es una construcción entre todos los ciudadanos, entre los distintos actores que den las soluciones a la ciudad. Y para esto la movilidad es un eje principal y transversal de nuestra gestión. Existen alrededor de 25 obras en red vial, generando 10 en la primera fase, que son las que necesitamos de manera inmediata. Necesitamos inaugurar el metro de Quito, pero con un sistema, lo vuelvo a repetir, multimodal, porque de nada sirve solo tener el metro de Quito sin que esté conectado. En los 26 kilómetros son 71. Exactamente, necesitamos también hablar del pago único de transporte público, que nos va a facilitar a los quiteños acceder a todo el transporte público, y es una propuesta bastante amplia que considera que va integrando absolutamente pero que usaría a todos el los metro, medios. ¿no? ¿Qué usaría el metro? Claro que sí. Paco Moncayo, ¿y ampliar el metro? Bueno, en este momento no es la solución. Nosotros siempre lo hemos dicho, construir por abajo es extremadamente caro, es extremadamente costoso. Nosotros estamos viendo la solución de redes viales que solucionen el tráfico de la ciudad, pero no tenemos el dinero, no tenemos la capacidad de endeudamiento, pero lo que sí tenemos es gran creatividad y grandes formas de ver las soluciones. Para con lo que hay, hacer algo y solucionar los problemas de movilidad. Juan Manuel, en temas de movilidad uno dice, claro, dice, no construyamos por debajo, nos dice Sofía, porque es caro, pero hay otros que dicen, en cambio, por arriba se prioriza el transporte privado y claro, y nos faltan estacionamientos y casi nos faltan dónde caminar. Y peor, digamos, mucho menos tener un árbol, pues, ¿no? Un árbol. Yo recuerdo al actual ministro de Educación, a Milton Luna, promoviendo que tengamos todos, aunque sea un árbol, un arupo, que ojalá se vuelva, decía él, el árbol símbolo de Quito. ¿Cómo coordinar las dos cosas? Porque, por ejemplo, yo sí creo que por abajo, incluso decía la Carolina, debería ser un gran parqueadero por abajo. O sea, hay alternativas también, a lo mejor el costo, la plata, sí. Pero con creatividad, como nos dice Sofía. Sí, y bueno, y en líneas generales coincidimos nuevamente en que hay que, el metro es una realidad, el metro va a ser inaugurado y obliga a que se piense en un sistema integral de transporte para que, asociado a esto, permita la movilidad en el otro eje, en el eje occidente-oriente. El gran problema y las grandes congestiones de Quito se dan en estos tramos. Pensemos en la Mariana de Jesús, pensemos en la Gaspar de Villarruel, pensemos en la Río Coca, en todos estos ejes que conectan oriente con occidente de la ciudad. Los otros ejes norte-sur, de alguna manera, con las soluciones viales actuales de transporte público, circula de manera más expedita. Pero hay que pensar en ese sistema integral, hay que pensar también en cómo movilizar mediante sistemas creativos, novedosos, nuevos, la transportación del nuevo Quito que está en los valles, de esa gran cantidad de vehículos, de ciudadanos que se ven obligados a subir en sus vehículos a Quito desde los valles. Tiene que proveerse de una solución alternativa. Y allí los estudios determinarán. La fortaleza de nuestra propuesta es contar en ese equipo con gente experimentada y gente muy conocedora de ese tema, ¿no es cierto? César ha presentado en su equipo al ingeniero César Arias, por ejemplo, como una persona con mucha experiencia en el tema de trayectoria. Con respecto a cómo conciliar eso con tener una ciudad más verde, con el arbolado urbano, mire, Francisco y Sofía, hay tantos ejemplos de árboles que nos pueden contar la historia dura que tienen que experimentar en la ciudad. Les invito a pasar por la intersección de la Reina Victoria y Robles. Ahí van a ver un cholán, que es un árbol quiteño que crece, un árbol que tendrá unos 60 o 70 años, tronco grueso, pero la mitad crece casi que paralelo a la vereda, a la orientación, totalmente curvo. Han tenido que ponerle un soporte ahí para que el árbol, el peso no le venza, ¿no es cierto? Entonces nos cuenta que los quiteños no hemos sido muy cuidadosos con nuestros árboles. No tenemos muchos árboles centenarios. Los más viejos que la ciudad ha inventariado son las palmas que están en la Plaza de la Independencia. Esas fueron plantadas en 1906, cuando se inauguró el monumento.
Luego, si vemos las fotos desde el siglo XIX de nuestros parques... Ni la Alameda ni el Ejido tienen centenarios. Bueno, tienen, sí, el Ejido y la Alameda tienen algunos árboles centenarios. La Alameda porque fue el jardín botánico que impulsó Sodiro. Pero en general a la ciudad le faltan árboles históricos porque somos muy dados a nos molestó el arbolito, entonces tumbemos lo demás, cambiemos. Entonces hay que con parques y jardines trabajar en un sistema de arbolado urbano que tiene que ir desde la base de selección de las plantas adecuadas para que después no nos rompan las veredas, para que después no nos causen problemas, de priorizar en la jardinería especies nativas, que tenemos un universo enorme en nuestras geranios, que recuerdo era una flor de Quito, ¿no? Una flor tradicional de Quito. Pero en Sevilla se los ve en las paredes de las casas. Es una flor no nativa de Quito, muy española, pero muy extendida en la ciudad. Aquí pero tenemos especies es parte de esta mixtura, ¿no? Así es. Sí. Y tenemos especies como la maigua, que es una orquídea, como los zapatitos, como los aretes de bruja, que son especies nativas, especies que van a poder sobrevivir naturalmente a las condiciones cambiantes del clima. Si tenemos una política de arbolado urbano y una campaña de valoración de la ciudadanía, de nuestro patrimonio natural, que los ciudadanos nos convirtamos en los guardianes del espacio público que nos corresponde. Si en la época de verano le podemos dar agüita a algún árbol del vecindario, las cosas van a cambiar, ¿no es cierto? Se dice que los seres humanos, se decía que los hombres, pero hace referencia a hombres y mujeres, al ser humano, al ser humano. Antes de esto del género, así es, se referían a la humanidad. Digamos, las personas, los seres humanos, para realizarnos decía que hay que tener un hijo, eso es discutible en la actualidad, ¿no es cierto? Sembrar un árbol y escribir un libro, ¿no es cierto? Yo tengo 2 hijos, he escrito algunos libros, pero he sembrado miles de árboles. Entonces, en ese sentido, me toma un tema que yo creo que hay que incentivarlo, que hay que promoverlo, y creo que desde ahí se alimentan otros valores como el de la buena vecindad. Yo creo que un árbol que cuida sus espacios públicos es un barrio integrado, es un barrio que favorece la amiga. Se respeta mutuamente. Lamentablemente ahora en Quito la experiencia de muchos de nosotros es que vivimos en las fortalezas de los muros que rodean nuestras casas y a veces desconocemos quién es el vecino, ¿no? Hacer un corte para ir a la última etapa de esta entrevista, donde estamos conversando con Sofía Merino, candidata a concejal del Distrito Norte, las listas 12, y Juan Manuel Carrión, candidato a concejal de las listas 51. Enseguida volvemos para terminar el programa. Estamos de regreso ya con Sofía Merino y Juan Manuel Carrión, los 2 candidatos a concejales, Sofía por las listas 12 y Juan Manuel por las listas 51. Izquierda Democrática y la Concertación disputando el curul del Distrito Norte, digamos. Son 5, ¿no? Sofía, queríamos plantear esto de los jardines que Juan Manuel nos ha planteado, de las plantas, y usted nos recordaba la organización barrial, de cuál sería el planteamiento. Bueno, definitivamente nosotros tenemos dentro de nuestra propuesta un programa que se llama La Ciudad Jardín. Como lo decía Juan Manuel, nosotros tenemos que hacer de esta ciudad una ciudad llena de color, de flores, de plantas. Nosotros también dentro de nuestra propuesta queremos volver a esta planificación del Parque Bicentenario cuando la queríamos hacer el Parque del Lago. No sé si se acuerdan que esa era la propuesta de Paco Moncayo. Hoy por hoy seguimos teniendo un aeropuerto con pista y sub y bajas. Esto no puede pasar, no ha pasado nada en 10 años. Ese no es un parque, es una pista. Definitivamente cuando podría ser uno de los parques más hermosos y emblemáticos de la ciudad, ¿no? Pero también nuestra propuesta es lo que hablábamos, la corresponsabilidad del ciudadano quiteño, el amor por su ciudad y la identidad por su ciudad. Hoy vemos a ciudadanos quiteños muy apáticos frente a lo que está pasando en nuestra ciudad. No nos estamos comprometiendo y nos preguntamos qué es lo que pasa cuando siempre hemos sido estos ciudadanos rebeldes, luchadores, trabajadores, identificados por el amor a nuestra ciudad. Justamente vemos de un consejo metropolitano 2 concejales con grilletes, que siguen legislando y fiscalizando, y nosotros no estamos haciendo nada porque esto cambie. No hemos reaccionado. No hemos reaccionado. ¿Usted cree que la apatía
se tomó Quito, que la Yo gente creo que la apatía también... Hemos perdido la fuerza de indignarnos. Yo creo que la apatía, la mala política que hemos tenido durante 10 años en el país también no nos ha hecho ser parte de las propuestas de cambio como ciudadanos, y también ver una ciudad desorganizada. Por eso es importantísimo primero poner la casa en orden, Quito en orden, poder volver a llamar a los quiteños a que hagamos estas increíbles mingas que nos hacían estar reunidos entre quiteños. Yo tengo un programa de cine comunitario que lo que busca es justamente que nos encontremos como vecinos en espacios en donde nos podamos conocer. Un barrio unido es un barrio seguro, un barrio unido es un barrio ordenado, y este tiene que ser el ejemplo de cómo vamos a trabajar con muchos programas alrededor para que volvamos a vivir en vecindad, para que volvamos a amar a nuestra ciudad, para que volvamos a trabajar por nuestra ciudad. Y esto tiene que ser en conjunto, porque un alcalde y 21 concejales solos no lo pueden hacer. Entonces, si los quiteños no ponemos la mano a la solución para las grandes problemáticas de la ciudad, y si el municipio no abre las puertas para recibir a todos los quiteños, para que brinden sus soluciones y sus propuestas, no podemos hacer nada. Por eso nuestro eslogan es: juntos construiremos el Quito que soñamos, porque tiene que ser en conjunto. Esa es nuestra propuesta. Juan Manuel, bueno, aquí hay una propuesta de cómo hacerle colorida, de plantas. Usted también nos ha recordado, no solo los árboles, que hay que cuidarlos y todo eso. ¿Cómo empata esto, en cambio, con el manejo de la basura? Hay ciudades como Río de Janeiro o Sao Paulo que pagan por recoger la basura, no es que les pagamos para que recojan. ¿Cómo plantear esta visión? La basura, ¿cómo puede ser manejada y que no sea o un sindicato que quiere que el alcalde firme un contrato colectivo y salen a botar ellos la basura que ya han recogido, o un alcalde que no sabe cómo manejar? Yo creo que Quito no puede quedarse a la saga de las experiencias mundiales que ven a la basura no como un problema, sino como un recurso, el recurso a partir del cual se puede abastecer de energía eléctrica al sistema de transporte futuro, ¿no es cierto? Para incidir en la baja de los índices de contaminación, hay que plantearse a mediano más bien a mediano plazo, a corto y mediano plazo, la sustitución del parque automotor público por vehículos impulsados con energía eléctrica. Y esa energía es producida por el procesamiento de la basura. Con la basura orgánica se pueden hacer grandes composteras municipales. Hay que crear y para hacer este siempre verde Quito del que hablamos, que se requiere tierra fértil para abonar las plantas, hay el recurso que ahora es casi cosa del siglo no pasado, sino antepasado, el que Quito siga teniendo grandes rellenos sanitarios con la producción de lixiviados por décadas posteriores. Hay que revolucionar eso, hay que cambiar eso, y hay que crear las alianzas público-privadas para manejar eficientemente ese tema, ¿no? ¿Habrán empresas interesadas ya? Yo creo que sí puede, bueno, no. Y ahora que tenemos la ley, se podría buscar. Yo creo que nuevamente volvemos al tema del estatuto autonómico que puede abrir el camino para que en torno a estos temas se legisle y se vea un mecanismo que beneficie a la ciudad y que también a quien vaya a invertir en ese tema, pero que produzca que se evalúe en función de la eficiencia, en función de los resultados que produzca, ¿no? Sofía, en el tema de la basura, ¿cuál sería el planteamiento, la diferencia, digamos, más que una diferencia, la propuesta del general Moncayo y de ustedes para volver a recuperar el manejo? A mí me han hablado, y me permití decirlo, de los trabajadores, que hubo un momento en Quito que los trabajadores salían en volquetas a botar la basura en las calles. Así es. Bueno, definitivamente la basura ya no se la entierra, la basura se la vende. Nosotros creemos en la economía circular, en donde la basura genere desarrollo económico a cierto grupo de personas, a ciertos ciudadanos, ¿no? Paco Moncayo lo ha dicho muy claro: si Emaceo es una empresa metropolitana ineficiente, Emaceo se la tiene que cerrar. Obviamente nosotros entraremos y Paco Moncayo entrará a analizar esto, pero no puede ser posible que un grupo de empleados municipales no solo que bota la basura en las calles, sino que muchas veces se roba partes de los vehículos recolectores de basura.
Entonces nosotros por eso justamente creemos que el alcalde que venga tiene que tener el liderazgo y la experiencia suficiente para poder solucionar estos temas. La tecnología tiene que entrar en toda la ciudad, pero sobre todo en este tema, estimado Francisco. ¿Por qué? Porque con la tecnología nosotros ya se ha contenerizado la ciudad sin planificación, pero se ha gastado un gran recurso en contenerización que no está funcionando. Pero ¿qué pasa si nosotros usamos la tecnología para poner chips en los contenedores de basura, cuando sepamos como empresa cuándo retirar la basura? Para tener un control. Totalmente. Y también cámaras alrededor de toda la ciudad que no solo sirvan para la seguridad, sino también para ver cuándo un ciudadano bota la basura, porque los ciudadanos tenemos que, se tiene que obligar al ciudadano a ser responsable definitivamente. El uso de la tecnología en el tema de basura y de seguridad es esencial dentro de esta administración y en todos los ejes que nos hemos planteado. Pero vuelvo a repetir esto, tenemos que entrar en esta nueva era en la economía circular, no podemos seguir enterrando la basura, eso ya no se hace en ningún lugar del mundo. Tenemos que crear y entender cómo funciona la economía circular para poder generar desarrollo económico, y en muchos países se genera grandes inversiones alrededor de la basura, ¿no? Entonces esto es una oportunidad, nosotros también creemos en las oportunidades, esta es una oportunidad para desarrollarla y sacar adelante con una ciudad limpia y ordenada. Juan Manuel, ¿cómo conseguiríamos que la ciudadanía se comprometa en un proyecto así de la basura? Que podamos sacar, se han hecho experiencias, en Loja hubo una, para sacar diferenciada la basura, para saber qué hacer con el vidrio, para saber qué hacer con los plásticos, para pedir que se consuman menos determinados productos que contaminan. Una campaña de educación, ¿qué sería? Justamente, yo creo que en el área comunicacional tiene que ser orientada fundamentalmente a campañas de educación, de concientización. Y yo creo que ahí quienes queremos llegar a estas posiciones de liderazgo en la ciudad, tenemos que dar el ejemplo, tenemos que predicar con el ejemplo. En el caso particular de mi familia y mío, les voy a contar una experiencia que puede ser replicada. Nosotros, no sé, los 20 años que hemos vivido allí, no hemos botado una sola botella de vidrio del vino que hemos consumido, y algún vino habremos consumido a lo largo de los años. Y yo he ideado un sistema muy interesante de coronación de los árboles, de volverle estético al jardín, de crear cierto espacio, en vez de usar piedritas de colores con las botellas de vidrio enterradas. Las podas que hemos hecho en el jardín, todas estas me han servido para hacer cercos vivos. Menciono estos dos hechos porque están dentro de un estilo de vida que prioriza lo que se reconoce en el mundo contemporáneo como la estrategia de las 3 R's, de reducir el consumo de energía, de reciclar, de reutilizar, ¿no es cierto? Esto tiene que ser aplicado y difundido mediante campañas comunicacionales. El tema de la generación de basura puede alivianarse muchísimo si reducimos la basura que generamos, ¿no es cierto? Y ahí la ciudad puede legislar para controlar temas absurdos como el siguiente: el choclo, nativo de los Andes, evolucionó millones de años para tener este envoltorio fantástico que lo protege. Y uno va a un supermercado y encuentra 2 choclos pelados envueltos en una bandejita de plástico no reciclable y cubierto de plástico. El plástico es uno de los dramas mayores de la humanidad. El microplástico en las cuencas oceánicas es un problema espeluznante. Entonces hay que atacar esos problemas y hay que atacarlo. Pero ahí hay una cadena donde hay que trabajar, pero ahí hay ordenanzas que pueden limitar esto, ¿no es cierto? Que pueden prohibir el uso de plásticos de un solo uso en la ciudad, y todo esto tiene que ser informado, en crear una cultura ciudadana que ya deje de usar las fundas de un solo uso, que favorezca el uso de fundas de tela, ¿no es cierto?, para hacer las compras. Que recordemos lo del canasto en las ferias que se había en la casa, y tengamos otras alternativas para eso. Y todo eso, coincido cuando usted formulaba la pregunta, planteaba la línea de acción, que es en la que coincidimos todos. Esto se hace en base a educación, a campañas de educación, de concientización, pero también de ejemplo, ¿no?, de predicar con el ejemplo. El municipio en ese sentido tiene que ser, y como institución, tiene que volverse una institución que reduzca su huella de carbono, ¿no es cierto?, que sus procesos no sean contaminantes. Hay horas en Quito en el que ya en el centro es difícil caminar, porque puede salir, y peor si somos alérgicos. Miren,
Hay que recuperar la ciudad de estas crisis enormes que la aquejan, y una de esas es y todas estas tienen su origen en la corrupción. Y para nosotros el caso que mejor ejemplifica el estado de la ciudad es el siguiente. Párense ustedes en la esquina de las calles Loja y Chimborazo. Allí funcionaba en la 24 de mayo, en el sector del centro histórico, allí funcionaba una escuela. Vean el color de esas paredes. Se puede ver esto en otras calles como la Necochea o como el ingreso a la Tola desde el Valle de los Chillos. Paredes negras, completamente cubiertas de hollín. La escuela a la que hago referencia en la Loja y Chimborazo tuvo que salir de ahí, una escuela en la que habían alumnos de los vendedores que trabajan en el mercado de San Roque. Eso ejemplifica, yo creo, cómo el tema de la contaminación, de la apatía de muchos quiteños, de esta suerte de adormecimiento en el que hemos caído, yo creo que a consecuencia de la nefasta presencia de la corrupción como el legado que dejó la década anterior, ¿no es cierto? Eso yo creo que nos va, históricamente se verá como el periodo más nefasto. Administrar, ustedes sigan nomás. Y vamos, exactamente, ¿no es cierto? Decir, no tenemos, contra eso tenemos que rebelarnos los quiteños, ¿no es cierto? De dar ejemplo de honestidad, de transparencia, de legislar y de estar permanentemente rindiendo cuentas, para que no haya casos como el que nos indigna a todos de los concejales con grillete, y que no pueda haber de pronto fortunas que se han forjado de la noche a la mañana y que las terminamos aceptando, ¿no es cierto? Bueno, sí, al menos hicieron algo de obra. Nuestra propuesta es muy clara. Obras, sí, las obras son necesarias, pero obras sin corrupción. Aquello que no se debería casi que especificar, porque es natural de un ejercicio honesto de la política, debería ser así. Debería ser la norma y la excepción debería ser lo que persigamos. Pero en esta condición actual, después de esa nefasta década anterior, hay que especificarlo así. Sofía, se nos está terminando el tiempo y yo quisiera que le voy a plantear así, 2 razones por las que el Distrito Norte debe votar por las listas 12 y Sofía Merín. Bueno, yo les quiero invitar a todos los ciudadanos que nos están viendo, todos los quiteños, a votar no por una lista y no por un alcalde, sino a votar por su ciudad. Es momento de ponernos la camiseta de la ciudad, y cuando pongan el voto, sea por quien sea que sea su alcalde, que se comprometan a trabajar por la ciudad. Yo creo que es ese momento en hacer un llamado de la atención a la ciudadanía, porque vote por Quito. Que lo haga pensando y meditando bien cuáles son las mejores propuestas, pero que lo hagan también entendiendo que hoy Quito está en un momento en que necesita liderazgo, experiencia y honestidad, y esa es la propuesta de Izquierda Democrática y de Paco Moncayo. Bien, Juan Manuel, a más de eso, ¿por qué deberíamos votar? Que algunos dirán, votemos por Juan Manuel Carrión y las listas 51, porque rescató de alguna manera el zoológico, aunque Sofía decía hay que volverlo a rescatar. Ahora no estaba muy contenta la última visita que nos comentaba. Pero ¿y por qué razones deberíamos votar por Juan Manuel Carrión, lista 51, también Distrito Norte? Gracias. ¿No? Yo le voy a decir eso, pero primero déjeme decir que yo saludo la presencia de candidatas como Sofía, de gente joven. Ella mencionaba el tema de sus empeños de trabajo con los niños que padecen cáncer. Esa es una causa muy noble. Yo, como anécdota, hace unos 10 años escribí unas canciones infantiles que las musicalizó Paco Godoy, y con las cuales hicimos un disco que lo cantó el coro de niños enfermos de cáncer del Hospital Vaca Ortiz. Claro que ¿no? Sí. Este disco lo produjeron, son canciones mías. Son letras, son letras mías. Yo soy, entre otras cosas, entre tantas. Soy laureado compositor, porque he ganado concursos de composición de villancicos, los recientes, ¿no? Bueno, entonces saludo esa presencia. Creo que hay que aplaudir la presencia democrática de candidatos a opción. Ahora hay un exceso de candidatos, hay una sobrecarga de candidatos. Yo invito a que voten por mí, aunque hay que decir, voten por la lista 51, porque el modelo actual de elección obliga a votar por lista, porque si no, el voto individual es en la práctica una cuarta parte de un voto, ¿no? Entonces invito a votar por la lista 51, porque somos gente apasionada por Quito, porque somos gente con ideas claras, con propuestas serias, somos gente honesta que no tiene antecedentes de contaminación en el ejercicio de la política mal llevada, y sobre todo porque estamos junto
a un líder, a un hombre valiente, honesto, inteligente y transparente, que está llamado a ser el alcalde que la ciudad requiere en esta coyuntura, y ese es César Montúfar. Entonces mi invitación es para votar por César Montúfar y las listas 51. Bueno, y nuestra invitación es a que sigamos, ¿no? Sigamos estudiando los candidatos, sus propuestas. Aquí hemos tenido, por suerte, 2 candidatos a concejales por el Distrito Norte que demuestran conocimiento, ganas de hacer las cosas y que se han mojado el poncho. La verdad es que hacer política es cuestión de mojarse el poncho. Han estado con nosotros Sofía Merino, listas 12, y su candidato Paco Moncayo, Juan Manuel Carrión, lista 51, y su candidato César Montúfar. Nos estamos encontrando el día viernes. Gracias por acompañarnos.